Invitamos a Pablo Marchese, profesor Pablo Marchese, que nos acompaña para charlar estos temas. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar. Por favor, buenas noches, doctor. Buenas noches, Walter. Vos sabés que en 1816, uno para hablar de 1816 tiene que decir 1810. 1810, primer gobierno patrio. En España no teníamos rey, estaba Fernando VII exiliado y estaba ocupando el hermano de Napoleón, ocupando el mando de España, estaba ocupando España. Oportunidad excelente para el primer gobierno patrio. Pero a la independencia, en 1816, ya Fernando VII había regresado a España y quería recuperar sus colonias. ¿Por qué no esperamos tanto tiempo para declararnos independientes del Reino de España? Porque la situación sociopolítica era muy compleja en ese entonces. Usted dijo bien, desde 1810 comenzamos con la revolución, pero una revolución que en realidad, en la primera etapa, no sentó las bases claramente de una independencia, sino que sostenía que estaba manejando los intereses del rey de España, preso de Napoleón, desde una perspectiva local. Ahora, esto en realidad es contradictorio con lo que estaba llevando a la práctica, porque usted dice defender los intereses del rey de España y combate a las fuerzas realistas en lo político, en lo militar y en lo económico, vuelvo a insistir, es contradictorio. Pero no podía declararse independiente en ese momento. Para colmo de males, cuando va transcurriendo el tiempo, la cuestión, lejos de aclararse, se complica. Cuando llegamos a 1816, la situación era mucho más tensa y mucho más grave en la política local e internacional que en 1810. La independencia declarada, como usted bien dijo antes, un miércoles, que coincidió ayer el día, ¿no? Sí. Un miércoles 9 de julio de 1816, creo que indudablemente fue un gesto de audacia política total. Claro, pues estaban militarmente en el norte y fuertes los españoles. Los realistas, sí. Los realistas estaban fuertes. Políticamente no teníamos una claridad y un consenso, a punto tal que provincias como la Banda Oriental, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe no vinieron al Congreso. No mandaron delegados. ¿Cuál era la causa? Y el caudillo José Gervasio de Artigas, que era el que dirigía políticamente esas provincias, ya se oponía a lo que luego sería el germen, ¿no?, que nos llevaría a la guerra civil en 1820 de manera muy clara, ¿no? Ese germen de centralismo porteño o federalismo nacional, ¿no? Se oponían a la idea de un gobierno central no provisorio. El temor era que fuera definitivo, que se instalara un régimen unitario de gobierno. Si lo miramos fríamente, en una situación de conflicto, de guerra como estaba nuestro país, dejando de lado consideraciones políticas o ideológicas, un gobierno tiene que ser centralizado, unitario, aunar esfuerzos para llevar adelante nada menos que un conflicto bélico. El conflicto se llevaba el 60% del presupuesto de la época. En esa época estamos hablando de 3 millones de pesos fuertes, ¿no?, de patacones de la época. Claro. Se llevaba el grueso en préstitos forzosos. La aduana no daba abasto para cubrir todo. Y se necesita una autoridad centralizada. Ahora, claro, los recursos con los que contamos, aparte de la aduana, no había otro tipo de producción. No, prácticamente nuestra producción era totalmente agropastoril. Tenemos que tener en cuenta que todavía la famosa... No valoradas como hoy, obviamente. No, y aparte la famosa pampa húmeda en ese momento estaba inexplotada. La Patagonia no estaba en absoluto integrada, era realmente desierto, habitado solamente por pueblos indígenas. En el noreste pasaba exactamente igual, los pueblos indígenas. Fíjese que los españoles no querían entrar por ahí y prácticamente la puerta de acceso a Paraguay también, por la región del Chaco y Formosa, estaba directamente vedada a las fuerzas militares e inclusive de colonización. Pero de un punto de vista estrictamente, si se quiere, militar, el riesgo era Alto Perú y Chile. Y el temor de que España, como usted bien dijo, ya Fernando VII, repuesto en el trono en 1814, apoyado por la Santa Alianza en 1815, para el retorno del absolutismo, enviase sus fuerzas acá. El destino quiso, el destino y los hechos que ocurrieron, que Simón Bolívar, haciéndose fuerte en lo que luego sería Gran Colombia, Venezuela, hizo que casi sobre la marcha la expedición española, en vez de dirigirse a nuestras costas, 12.000 hombres, se dirigiera al norte de nuestro continente. Esto salva a Buenos Aires
Claro. Y le da aire a San Martín para llevar adelante lo que ya sabemos, la gesta emancipadora. Bueno, profesor, el tema de España ya sabemos más o menos con claridad qué es lo que pretendía España, qué es lo que pretendían los patriotas. Y seguramente en Argentina habrían antipatria o vendepatria, como le decimos hoy en la actualidad, que habrán jugado y habrán tenido su papel en una interna política. Sí. Fíjese que en esto coinciden todos los historiadores y a mí me parece que están bien aplicados los términos. Fíjate que no se habla de argentinos o rioplatenses, ¿no?, por las Provincias Unidas de Río de la Plata, ni españoles. Hablamos de patriotas y realistas. Claro, por gente eso. con la causa de la patria y la causa del rey. Pero en el medio, lamentablemente, vamos a utilizar un término que nosotros conocemos, un poco más antiguo, ¿no?, que hace referencia a las colonias inglesas, cipayos. Claro. Gente que estaba colonizada mentalmente. A mí me sorprendió mucho siempre el caso de Carlos María de Alvear, que vino con San Martín, ¿no?, desde Inglaterra, integrante de la Logia Lautaro, cómo podía tener, ante inclusive una desgracia personal, él pierde su familia, 20 integrantes de su familia se salva un arma, y él, en un ataque británico al barco que lo traía, y sin embargo fue un hombre mentalmente colonizado. Es más, esto fue la oposición más grande que tuvo San Martín. Pero si fuera una oposición política Claro, interna, totalmente por abajo. entendible, pero solicitar al embajador británico en Río de Janeiro, Lord Stranford, que estableciera un protectorado sobre el Río de la Plata, es traición. Claro. Como muy bien dijeron más de un patriota. A ver, o el amo viejo, como dijo Belgrano, el amo viejo o ninguno. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a ofrecer nuestro territorio a otra potencia para seguir siendo ¿Qué colonia? clase social eran estos que integraban estos? Lo que uno podría denominar, o sea, en el caso de los Alvear, una élite porteña, de una burgueses, podríamos hablar una burguesía, ¿no? Un hombre ilustrado, hombres ilustrados, pero desde el punto de vista, lógicamente, ideológico, muy influenciados por la mentalidad británica. Ahora, es un caso muy particular y merece... Claro, pero Carlos de Alvear tenía poder hasta 1814, fue el supremo. Que, claro, también fue el que también no hacía prosperar la idea esta que tenía San Martín de comenzar... Lo chicaneaba, perdóname el término. Lo chicaneaba. Todo lo que pudo. Claro. Tuvimos la suerte que, permítame una frase vulgar, ¿no?, coincidieron los planetas y cuando se elige un nuevo director supremo, que es Juan Martín de Pueyrredón, directamente es ahí recién donde el plan sanmartiniano de emancipación se pudo llevar adelante. También la fortuna que, aunque enfrentados con un gobierno centralista, las provincias, sus representantes, no estamos hablando, como dijimos antes, de las que representaba José Gervasio de Artigas, apoyan la idea de Pueyrredón. Pueyrredón es un hombre sagaz, militar ya desde las guerras, de las invasiones inglesas, y apoya la perspectiva sanmartiniana. Él se da cuenta que estamos en una crisis y coincide con una excelente frase del general San Martín, ¿no? Las empresas de riego están hechas para hombres de coraje. Y él entendía que el país necesitaba la independencia y necesitaba tomar la iniciativa militar si queríamos alejar el peligro de una contraofensiva española realista que acabara, ahora sí, la idea clara de una independencia nacional y de las naciones hispanoamericanas. Brasil era otra realidad. Claro. Es San Martín quien acelera el proceso para... Es más, hay una anécdota que dice independencia. De ser cierta, ¿no? Que dice que prácticamente envió a su capitán, uno de sus grandes lugartenientes, el capitán Bermúdez, con un escuadrón de granaderos para que prácticamente obligara a punta de pistola a declarar la independencia, por un hecho concreto. Claro. Dice, no podemos cruzar la cordillera como un ejército rebelde a la auténtica autoridad. Si estamos declarando desde 1810 que somos vasallo del rey de España, y estamos estableciendo gobiernos patrios, estamos haciendo guerra a los intereses de su majestad, la única manera es blanquear la situación. La situación, para blanquearla, tenemos que lograr la independencia. Y el ejército de los Andes debe ser un ejército de una nación soberana. En el peor de los casos, si nos llega a ir mal, vamos a ser fusilados. Pero si somos derrotados como una colonia rebelde, vamos a ser ahorcados. Alguno dice, pero no es lo mismo, lo van a ejecutar. La diferencia es que el ahorcamiento está visto como una muerte humillante para los traidores. Un fusilamiento para un militar era, en todo caso, un honor, pero morir ahorcado era infamante. Así que tenía un motivo central.
todavía discutíamos, usted recordará también la cuestión de la bandera, ¿no? El famoso ejército de los Andes lleva una insignia intermedia, ¿no? Celeste y blanca y el escudo nacional. Los colores belgranianos, más bien de la escarapela, porque tenemos que recordar, ¿no?, que eran los colores de los Borbones. Hace unos días asumió en España el nuevo rey, Felipe VI, y tal vez habremos observado que la banda es celeste, pequeños vivos blancos, y la reina Leticia llevaba una especie de escarapela nacional. No, son los colores de la familia real. Belgrano insistía, sostenía la idea de una monarquía parlamentaria, o sea, moderna, con un representante, sino de la familia Borbona, por lo menos de un inca. Esas fueron las dos ideas. Ahora el virreinato era un territorio único donde luego vinieron las independencias de los distintos pueblos y se dieron en distintas fechas. ¿Por qué no se dio todo en conjunto? Porque en realidad, a pesar de ser en tiempos del virreinato una realidad unitaria, sí, hay una autoridad central, pero ya fueron creciendo las cuestiones, si queremos, definiríamos como localismos. Paraguay lentamente se convierte en una entidad autónoma. No es el caso de la banda oriental, que esto daría para otra charla. Para varias más. Para varias más, ¿no? Que en realidad era provincia argentina, que perdemos en la guerra del Brasil. Aunque triunfamos militarmente, hablamos de Alvear como traidor. O si se quiere, coloniaje intelectual. El caso de Manuel García fue mucho peor. Pero este es un país en ese sentido muy particular. Todavía quisiera saber quién da un nombre de una calle en Capital a este hombre que firmó la entrega de Uruguay como provincia argentina, como nación independiente. Chile ya era una realidad diferente. El Alto Perú, actual Bolivia, termina siendo, entre comillas, liberado por Bolívar. Por eso el nombre Bolivia, ¿no? República de Bolívares en realidad. Y lo que es el auténtico virreinal, lo que llamaríamos virreinato, es Buenos Aires, y lo que luego definiríamos en tiempos de unitarios y federales, y los 13 ranchos del interior. Lo que luego serían las 13 provincias que compondrían en nuestro país. Sin el noreste y sin la totalidad de la Patagonia. Y sin el Chaco, pues estaba ocupado todavía por grupos. Hasta 1905, entre 1890 y 1905, se incorpora esa parte definitivamente a la autoridad nacional. ¿Cómo terminó definiéndose la cuestión de la independencia? Independencia, el 1816, el 9 de julio, independencia de España, de los lazos con Fernando VII. Cortamos los lazos con Fernando VII, sus descendientes, y ahí termina. Sí y no. ¿Y después? A los pocos días se dieron cuenta de un detalle. Tuvieron que hacer un anexo aclarando de que de Fernando VII, sus descendientes y de todo tipo de dominación extranjera. Por esta cuestión, llamémosle alvearista, o que no fuera mal interpretado la idea belgraniana de una monarquía parlamentaria, no incaica, aunque él defendía esa idea, sí europea, para que no se entendiese como, no dijo o el viejo soberano ninguno, para que no se malinterpretara, y ante el temor de que las provincias recelaran nuevamente de Buenos Aires, se aclara: verdadera independencia, absoluta. Establecemos por primera vez, definitivamente, las Provincias Unidas de Río de la Plata, futura República Federal Argentina, y en el medio Confederación Argentina. Para finalizar, ¿cómo terminó ese día 9 de julio? En Tucumán. En Tucumán. En Tucumán, por empezar, sería necesario destacar, además de la algarabía, por supuesto, no comparable con la de ayer, si usted quiere. Pero la enorme alegría de los congresales, y lo más importante, a pesar de sus diferencias, fue por unanimidad. Se daban cuenta del paso trascendente que estaban tomando. Y cuando Narciso de la Prida, ¿no?, solicita a todos, ¿no?, someter a votación independencia, no hubo en ningún lugar a dudas. Dejamos de lado, como tal vez tantas veces tendríamos que hacer en nuestra historia, los intereses personales, a veces, por supuesto, legítimos, a veces más bien mezquinos, y decidieron aprobar la constitución de una nueva nación soberana sobre la tierra. Yo creo que ese es el detalle, creo, a destacar, como en su momento fue también la Revolución de Mayo.
Bueno, gracias Pablo. Un placer, buenas noches.